Nos encontramos enclavados en la comarca de la Safor, pequeña subcomarca del Valle del Vernissa, lugar en clave para construir este primer monasterio de la Orden Jerónima. El edificio es singular, ¿no? Es una construcción gótico con materiales mudéjares, y en la visita guiada el visitante puede apreciar aquellas dependencias del monasterio, que puede ser la cocina, el refectorio, la capilla, la iglesia, un jardín romántico precioso del 1910 de estilo romántico francés, y la zona del acueducto, un acueducto que la duquesa María Enríquez mandará construir para traer el agua desde un nacimiento que está a 6 kilómetros para poder abastecer a la comunidad jerónima en aquellos tiempos. Una visita muy importante que acabamos de realizar es la visita nocturna. También es un entorno muy especial y muy bonito para realizar eventos familiares como bodas o comuniones. En verano también tenemos la disposición de un jardín en el centro del claustro donde se realizan eventos. En invierno también disponemos de visitas teatralizadas. Nos puedes encontrar en www.cotalba.es. Les daremos la bienvenida al Monasterio de San Jerónimo.